Vamos a hacer ahora, a desarrollar la segunda parte de lo que es la gerencia en salud y salud pública como capítulos. Bien, habíamos visto anteriormente más o menos cuáles eran los pasos, cómo se hacía una planificación estratégica. Sabíamos ya identificar la fortaleza, oportunidad, debilidad, amenaza. En base a eso hablamos de la calidad, ¿no es cierto? Y la calidad, habíamos dicho que era un proceso que se había iniciado incluso en la industria y posteriormente pasó a ser adoptado por los sistemas de salud. Ahora, cuando ingresa la calidad a los sistemas de salud, obliga a homogenizar y a buscar esta calidad a todos los sistemas de salud, tanto públicos como privados, a nivel mundial. El Perú, más o menos a partir del 2003-2004, empieza a reorganizar su sistema de salud. ¿Okay? Hace una organización de toda la oferta que tiene. Entonces, esta organización de los servicios de salud fue un proceso que se inició más o menos a partir del 2002, del 2001, y que sale como tal finiquitado y realizado ya a partir del 2004. Este proceso se basa en analizar qué cosa es lo que la población requiere, o sea, las demandas, las necesidades de salud de la persona, la familia, la comunidad, la nación. ¿Qué es lo que tenemos nosotros para ofertarle? O sea, ¿cuál es nuestra oferta? ¿Qué le podemos ofrecer? ¿Qué podemos cubrir de esas necesidades, ¿no? De nuestros servicios de salud? Para hacer esta organización y realizar la categorización, lo que se usó son las unidades productoras de servicios de salud. Este es un concepto el cual vamos a tener muy en cuenta porque va a servir tanto para organizar, para categorizar y para dar el nivel a cada institución de salud. Una unidad productora de servicios de salud, entonces, va a ser una unidad básica, o sea, es la unidad básica de cualquier establecimiento de salud. ¿Cómo se constituye una UPS o una unidad productora de servicios de salud? Es la agrupación de personal, o sea, de recursos humanos. Recursos físicos, consultorio, sala de operaciones, hospitalización, camas, monitores, etc. Pero que están organizados de tal manera que cumplen una función específica. Por ejemplo, el consultorio externo va a tener su personal médico, que va a dar la consulta externa. Va a tener su personal de apoyo, el asistencial o el técnico de enfermería, que va a colaborar con el médico. Tiene que estar en relación con el personal de archivo, que va a llevar las historias. Tiene que tener una infraestructura, un consultorio, un escritorio, tiene que tener un megatoscopio, tiene que tener su camilla, ¿no? Un área para la higiene, para el lavado de las manos, entre consulta y consulta, etc. Todo eso, esa unidad es una UPS, que se llama la UPS de consulta externa. ¿Ok? Cuanto más UPS tenga una institución en salud, más compleja va a ser, y la atención que va a dar va a tener mayor resolución. ¿Ok? Entonces, las UPS son la base para la categorización, la organización y dar el nivel de atención que se está dando. La organización de la oferta de los servicios de salud en el Perú, ¿no? Lo que hizo, como habíamos mencionado, es analizar las necesidades y posteriormente empezar a ver qué cosa es lo que podíamos ofertar. Esa oferta que tenemos nosotros, que tenemos en el Ministerio de Salud, en el Salud, las Fuerzas Armadas, las Fuerzas Policiales, incluso las instituciones privadas, se empezó a categorizar y a darles niveles de complejidad. Como les decía, cuanto más UPS tenían, más compleja era la atención o más completa podía dar el servicio, ¿no? Y el nivel de complejidad se define como el grado de diferenciación y desarrollo de los servicios de salud, ¿no? Alcanzado merced a la especialización y tecnificación de sus recursos. Cuanto más UPS tenga, el nivel de complejidad va a ser mayor. Entonces, en base a esas UPS se empezó a categorizar. ¿Por qué se categorizó? Para homogenizar la atención. Al categorizar
se homogeneizó la atención tanto a nivel rural, urbano marginal o a nivel urbano, en base a los niveles de complejidad a nivel nacional. Por ende, ahora nosotros sabemos que que un establecimiento de salud, por ejemplo, 1-2, va a tener ciertas características acá en Lima, en provincias, en zonas rurales, en la sierra, en la selva, etc. O sea, va a tener un mínimo de componentes o un mínimo de UPS, los cuales le van a dar la categoría. Sabemos que un hospital de nivel 2, por ejemplo, 2-1, tiene ciertas características, esté ubicado donde esté. Tiene un nivel mínimo por el cual se le ha dado esa categorización. Entonces, la categorización unió o fusionó, si quieren, los niveles de atención con los niveles de complejidad. Hay 3 niveles de atención. La atención del primer nivel, que es básicamente preventivo-promocional. La atención en el segundo nivel se da principalmente en términos curativos. Y la del tercer nivel se da en términos curativos especializados o de rehabilitación. Los niveles de complejidad van del 1 al 8, que se van a relacionar con la categoría de los establecimientos de salud, que es la columna de la derecha, que es lo que deben recordar, ¿no? 1-1, 1-2, 1-3, 1-4 es el primer nivel de atención. 2-1, 2-2, el segundo nivel, y 3-1 y 3-2, el tercer nivel, que es el más alto. Esta categorización es la que no deben de olvidar, porque han preguntado más de una vez cómo se categorizan los establecimientos de salud en el Perú. Principalmente los hospitales o los centros asistenciales del MINSA, ¿no?, del Ministerio de Salud, tienen ya esta categorización homogenizada. En eSalud también, pero todavía no se ha hecho, digamos, una socialización de esto. Todavía, si ustedes van a trabajar o han trabajado en el seguro, se hablan ahí de nivel hasta el nivel 4, ¿no?, lo cual ya no existe. El nivel más alto es el nivel 3-2. Antes habían, por ejemplo, hospitales regionales, hospitales de apoyo, hospitales centrales, hospitales nacionales. Ahora los hospitales se categorizan en nivel 2 o nivel 3, 3-1, ¿no?, como vamos a ver en este cuadro. ¿Se acuerdan? Esta columna de la derecha está ampliada acá, las categorías del sector salud, ¿no? El nivel 1-1 es un puesto de salud. El puesto de salud que no tiene médico. Puede estar a cargo de una enfermera, un odontólogo, una obstetriz. Principalmente su labor es la preventivo-promocional, ¿no es cierto? 1-2 es el puesto de salud con médico. ¿Ok? Este puesto de salud que tiene médico ya tiene la característica de hacer consulta externa. O sea de 6 o de 12 horas, pero ya hace consultorio externo, además de otras características más, ¿no? Ya debe tener un apoyo en el laboratorio mínimo, al menos, no tiene camas de internamiento normalmente. El 1-3 es el centro de salud sin internamiento. El 1-4 es el centro de salud con internamiento. Principalmente el 1-4 se refiere al internamiento o a las camas que se dan en el área materno-perinatal, o sea, en los partos. ¿Ok? El 2-1 son los hospitales de nivel 1. El 2-2 son los hospitales de nivel 2. Y el 3-1 son los hospitales de tercer nivel, los más especializados. Los hospitales de tercer nivel, por ejemplo, son en el MINSA, el Hospital Nacional Cayetano Heredia, el Arzobispo Loaiza, el María Auxiliadora, el 2 de Mayo, el Hipólito Unanue, el Sergio Bernales, o sea, los hospitales nacionales, que así se llamaban antes. En salud serán el Hospital Rebagliati, el Almenara, el Sabogal, acá en Lima, el Hospital el Sureste, que está en Cusco, el Hospital de Arequipa, en Trujillo hay otro hospital de ese nivel. ¿Ok? Son los hospitales de nivel 3. Y el nivel 3-2 son los institutos especializados en una patología específica. Por ejemplo, el Instituto Nacional de Enfermedades Neurológicas, el INEN, ¿no?, el de enfermedades neoplásicas, el Instituto Nacional de Oftalmología. Entonces, solamente se dedican a una patología específica, tienen su normatividad
justamente adecuada a este tipo de patología. Entonces, este cuadro es un tanto saturado, pero de este cuadro han venido ya 2 preguntas en los exámenes de residentado, podrían venir más. ¿Ok? Es un cuadro comparativo de las unidades productoras de servicios de salud, o UPS, según las diferentes categorías. Estas son las UPS que están en verde, ¿no? Salud comunitaria y ambiental, o sea, la labor preventivo-promocional. La consulta externa es una UPS. La patología clínica o el laboratorio es otra UPS. Las especialidades, ya no consulta externa solamente, sino especialidades médicas. El centro obstétrico, hospitalización, centro quirúrgico, emergencia, diagnóstico por imágenes, hemoterapia y anatomía patológica. Luego viene la unidad de hemodiálisis, la unidad de cuidados intensivos. Más especializado va a haber radioterapia, medicina nuclear, trasplante de órganos, si es que hubiera, e investigación, docencia e intervenciones de la subespecialidad. Entonces, estas UPS, de acuerdo a la cantidad que tenga de UPS, los establecimientos de salud se van a categorizar en nivel 1.1, 1.2, 1.3, etcétera, hasta el nivel 3.2, que es o que son los institutos especializados. Los primeros 4 niveles son los que sí o sí ustedes deben de recordar, porque son el primer nivel de atención y es de donde han preguntado anteriormente. El 1.1 es el nivel más bajo. El 1.1 va a prestar salud comunitaria y ambiental, o sea, labor preventivo-promocional, básicamente. Vacunas, visitas domiciliarias, peso, talla, consulta del niño sano. Puede haber consulta externa médica, pero esta, si es que existe, es itinerante, o sea, normalmente los establecimientos de salud están ubicados en redes asistenciales. Entonces, un establecimiento de mayor nivel que tiene médico disponible puede mandar algunos días un médico para que haga la atención en consulta externa en este puesto de salud, o sea, en el nivel 1.1. Por eso se dice que es itinerante. O sea, viene, da la atención y regresa a su centro de salud base. Este nivel 1.1 es el nivel más básico. Su otro nombre, así preguntan también, es el puesto de salud sin médico. ¿Ok? Puesto de salud sin médico. El 1.2 es aquel puesto de salud con médico, o sea que ya tiene médico. Va a hacer labor preventiva promocional, va a hacer consulta externa médica. Puede hacer de 6 o 12 horas, dependiendo de la cantidad de médicos que tenga. Pero ya tiene médico de planta. Esa es la diferencia con el nivel anterior. El 1.3 es centro de salud, ¿no? Posta es 1.1 y 1.2. Centro de salud es a partir del 1.3. El 1.3 va a tener labor preventivo promocional, consulta externa médica y aparece ya lo que es laboratorio. ¿Ok? El laboratorio básico, por lo menos tener un hemograma, examen de orina, análisis para embarazo, gota gruesa en los lugares endémicos donde hay bartonelosis, malaria, BK en esputo, es lo mínimo que se puede pedir al laboratorio. ¿Okay? Entonces, el 1.3 es el centro de salud. ¿Ok? El siguiente nivel es el 1.4, el nivel más alto en el primer nivel de atención. El 1.4 es el centro de salud con internamiento, así se llama, es su otro nombre. Anteriormente les llamaban los centros materno-infantiles, ¿ok? Ese era su otro nombre. Hacen labor preventivo promocional, tienen consulta externa médica, tienen laboratorio y tienen algunas especialidades, principalmente ginecobstetricia y pediatría. ¿Ok? ¿Para qué? Para ver esa población materno-perinatal, por eso de ahí viene su nombre, el centro materno-infantil. ¿Ok? Va a tener medicina general, como les decía, y algunas especialidades, principalmente ginecología y pediatría. Además, obviamente, tiene que tener su sala de parto, donde van a alumbrar las madres gestantes. Y tiene que tener una sala o hospitalización con internamiento de corta estancia. ¿Ok? No puede ser un internamiento prolongado, es un internamiento de corta
estancia. Entonces, a esto se llama el centro de salud con internamiento o centro materno infantil, ¿no? Del 1-4 han preguntado 2 veces ya, ¿no? Algunas características. Muy bien, ese es el primer nivel de atención, el nivel 1. El segundo nivel, en el segundo nivel ya vienen los hospitales, ¿no? El 2-1 son los hospitales 1, anteriormente así se llamaban. El 2-2 son los hospitales nivel 2, y que se van a caracterizar porque el nivel más inferior de los hospitales, ¿no? El nivel 2-1 es el último que va a hacer labor preventivo-promocional. A partir del nivel 2-2 ya no hacen esta labor, no deben hacerla. Se abocan básicamente a la parte recuperativa. Tienen consulta externa, tienen patología clínica, van a tener algunas especialidades, principalmente las 4 más grandes, o sea, medicina interna, pediatría, ginecobstetricia y cirugía. Si es que tienen cirugía y ginecobstetricia, tienen que tener una sala de operaciones donde puedan operar estos especialistas y tendrán el servicio de anestesiología necesariamente. Tienen un centro obstétrico como tal, ¿no? Ya no es una simple sala de parto, sino es un centro obstétrico, una cosa más grande. Tienen hospitalización, que es la diferencia del internamiento. ¿Qué diferencia hay entre una sala de internamiento y una sala de hospitalización? Que la sala de internamiento no tiene personal propio. La enfermera, el técnico que hace la consulta externa, que brinda atención en los programas de crecimiento y desarrollo, de vacunación, ve la sala de internamiento también, ¿no? Se ocupa de administrar los medicamentos, de ver las funciones vitales, etcétera. No tiene médico propio la sala de internamiento. El médico que hace la consulta externa en este nivel, en el centro de salud con internamiento, pasa la visita y después se va a consultorio. La diferencia con hospitalización como tal es que hospitalización tiene personal propio, o sea, tiene su enfermera, tiene su técnico y tiene el médico que pasa visita, que está programado para esa labor específica, no hace otra cosa. Muy bien, tiene su centro quirúrgico, aparece aquí ya la emergencia, ¿ok? Tiene un servicio de emergencia como tal, ¿ok? Servicio de emergencia como tal significa que tiene las 4 especialidades básicas. Tiene medicina, pediatría, ginecobstetricia y cirugía como especialidades dentro de la emergencia, funcionando las 24 horas. Es distinto, ojo, seguramente al hacer el serum, ustedes han visto que en el nivel 1-4, 1-3, 1-2 hay servicio, entre comillas, de emergencia, ¿no? O servicios de urgencias. La diferencia con el servicio de emergencia como tal es la misma que la sala de internamiento, o sea, el personal que está programado en el hospital 1 en emergencia le es propio, no hace otras labores. En cambio, en los centros de salud o centros de salud con internamiento muchas veces hay atención por emergencia, pero el que atiende es el médico que está haciendo consulta, la enfermera que está en vacunación o el personal que está de retén en la noche, digamos, ¿no? Eso no es una emergencia, ¿no? La emergencia como tal, el servicio de emergencia como tal debe tener su personal propio programado para esa labor, tiene que tener las 4 especialidades básicas al menos, y si tiene las 4 especialidades debe haber un médico anestesiólogo también de guardia. Tiene el diagnóstico por imágenes, principalmente sala de rayos X y ecografía. Va a tener hemoterapia, o sea, un banco de sangre. Tiene que tener anatomía patológica, ¿ok? Para recibir las muestras que se puedan tomar en ginecobstetricia y en cirugía. Todo esto lleva a ser ya un hospital de nivel 1. El siguiente nivel es el hospital de nivel 2-2, que son hospitales más grandes. Estos ya no hacen labor preventiva promocional y la diferencia fundamental con los hospitales de nivel menor es que este va a tener todas las especialidades, ¿ok? Va a tener las 4 grandes, o sea, cirugía, ginecobstetricia, pediatría y medicina interna, pero debe tener endocrinología, psiquiatría, debe de tener dentro de las áreas clínicas, reumatología, dermatología, etc.
de las áreas quirúrgicas debe tener por lo menos consulta en cirugía de tórax, neurocirugía, traumatología, oftalmología, otorrino, etc. ¿Okay? Todas las especialidades deben estar o se deberían encontrar en estos hospitales. El resto tiene lo mismo, solo que más grande, tiene más capacidad de resolución, y en los hospitales nivel 2.2 ya aparece la unidad de cuidados intensivos, la UCI, ¿okay? Como tal, con su personal propio, con sus camas, con sus monitores, sus ventiladores, etc. A diferencia que en los otros hospitales de menor nivel puede existir un híbrido que le llaman la unidad de vigilancia intensiva, la UVI, ¿no? Que normalmente tiene 1 o 2 camas y se usa para las emergencias mientras es transportado el paciente. Pero eso no le hace o no le da la característica de UCI. Entonces, en los hospitales nivel 2.2 va a haber todas las especialidades y va a aparecer la UCI general. Esos son los establecimientos del segundo nivel. Luego tenemos los establecimientos del tercer nivel, que son, digamos, el nivel más alto. El nivel 3.1 son los hospitales nacionales, ¿no? Los que habíamos mencionado, ¿no? El Arzobispo Loaiza, María Auxiliadora, 2 de Mayo, etc. Estos hospitales obviamente no hacen labor preventivo promocional, hacen consulta externa, tienen laboratorio completo y además de las especialidades deben de tener todas las subespecialidades también, ¿ok? Todas las subespecialidades. Tienen centro obstétrico, hospitalización, centro quirúrgico, emergencia, etcétera, etcétera, etcétera. Acá, en el nivel 3.1, en los hospitales nacionales, para categorizar, para acreditar como tal, deben tener una unidad de hemodiálisis, ¿ok? Porque va a aparecer la especialidad de nefrología también. Y van a tener sus UCIs o la UCI especializada. O sea, va a haber una UCI neuroquirúrgica, una UCI cardiológica, va a haber una UCI pediátrica, etc. Muchas veces los servicios van a tener una UCI dentro de ese mismo ambiente, ¿ok? O adyacente a este. Entonces las UCIs ya van a ser especializadas. Y para ser hospital nacional debe hacer investigación, docencia. ¿Okay? Tiene que haber esto. Si es que no tiene docencia, no acredita como un hospital de este nivel, ¿no? Estos hospitales ya deben de ser hospitales docentes. Muy bien, el nivel 3.2 son los institutos, ¿no? El INEM, por ejemplo. Tienen consulta médica, tienen laboratorio, tienen las especialidades correspondientes al instituto especializado. O sea, el INEM va a tener sus clínicos, que son los oncólogos, va a tener sus cirujanos, que son los cirujanos oncólogos, ¿no? Puede haber subespecialidades, por ejemplo, cirugía oncológica pediátrica, cirugía de tórax oncológica, cirugía de partes blandas, cirugía de mama, cirugía ginecológica oncológica, etc. ¿Okay? En los hospitales de nivel 3.2 podría existir un centro obstétrico, no necesariamente, ¿ok? Podría existir en algunos institutos, por ejemplo, el Instituto Materno Perinatal o la Maternidad de Lima, si le corresponde, puede tener. Hospitalización existe, centro quirúrgico condicional, puede haber en algunas especialidades. En el Perú, por ejemplo, no hay instituto de dermatología, no necesitan centro quirúrgico, ¿ok? La emergencia es condicional que haya. Cuando hay un instituto genérico, el INEM, por ejemplo, el Ciencias Neurológicas, deben tener emergencia. El Instituto Nacional de Oftalmología, lo mismo. Hay diagnóstico por imágenes, va a haber anatomía patológica, y las salas de hemodiálisis, de UCI, radioterapia, medicina nuclear, etcétera, va a haber o va a existir siempre y cuando la especialidad, la que regentan, lo amerite. Y por supuesto tiene que hacer investigación y docencia. ¿Ok? Entonces, este cuadro tienen que tenerlo en presente, tienen que tenerlo en cuenta. Principalmente los primeros 4 niveles. Puesto de salud con médico, centro de salud y centro de salud con internamiento, ¿no? Esos 4 primeros niveles. Muy importante que lo sepan. Muy bien, esta fue una pregunta de residentado, por ejemplo. Dice, según la norma técnica de categorías de establecimientos del sector salud,
aprobada en julio del 2004. Un establecimiento de salud que brinda atención ambulatoria, con internamiento de corta estancia, principalmente materno-perinatal, corresponde a la categoría D. 1.2, 1.3, 1.4, 2.1 o 2.2. ¿Qué será? No es nivel 1, ¿no es cierto? Porque el nivel 1 es una posta de salud sin médico. El nivel 1-2 es el puesto de salud con médico. Están hablándoles de un establecimiento que brinda atención ambulatoria con internamiento. No es el nivel más alto dentro del nivel 1, ¿no? Será el nivel 1-4, ¿no es cierto? El centro de salud con internamiento o el centro materno infantil también se llama, su otro nombre. Bien, la pregunta 2 dice: de acuerdo con la Ley de Organización y Funcionamiento del Ministerio de Salud, este es el ente rector de el Sistema Nacional de Salud, sistemas de atención de la salud, sistema institucionalizado de salud, sistemas de servicios de salud o sistema público de salud. A ver, sistema de atención de la salud, ¿no? Los sistemas de atención de salud se consideran así a todas las agrupaciones de entidades que prestan servicios de salud en general. En el Perú no están organizados, o sea, no hay una imbrincación del sistema público con el sistema privado. El sistema institucionalizado de salud no es un concepto que se maneje. Sistemas de servicios de salud es un tema muy genérico. Los sistemas de servicios de salud pueden ser los sistemas privados, los públicos, las asociaciones público-privadas, etcétera, ¿no? Les queda dos: el Sistema Nacional de Salud o el Sistema Público de Salud. ¿Quién será el ente rector? El Ministerio de Salud. ¿De cuál de ellos? ¿Del Sistema Nacional de Salud o del Sistema Público de Salud? A ver, el Sistema Público de Salud incluye principalmente lo que es el MINSA, lo que es E-Salud y las sanidades. ¿Ok? El Sistema Nacional de Salud abarca todo, ¿no? Abarca MINSA, E-Salud, sanidades y el sistema privado. El Ministerio de Salud, ¿de cuál será el ente rector? ¿Del Sistema Nacional de Salud o del sistema público nada más? Es el ente rector de todo, ¿ok? De todo, sea privado o sea público, o sea paraestatal incluso, ¿no? O sea, E-Salud, MINSA, Fuerzas Armadas, o sea, las sanidades y el sistema privado. Si bien es cierto, el MINSA, el Ministerio de Salud, no tiene injerencia en el manejo, ¿no? Del sistema privado de salud, de las clínicas, pero para abrir una clínica, para poder funcionar un establecimiento de salud, para tener la autorización, tiene que pasar por el MINSA. ¿Y quién es el que debe controlar que cumplan con los estándares, con la categorización que se le ha dado? Es el Ministerio de Salud, ¿no? Incluso ahora último se ha repotenciado, hay una oficina en el MINSA que se llama la SUNASA. La SUNASA va y va a ir a todos los establecimientos públicos y privados, periódicamente visita para identificar falencias o para ver, para evaluación de los servicios de salud, ¿ok? Entonces, el Sistema Nacional de Salud está regentado por el Ministerio de Salud y el Sistema Nacional de Salud va a abarcar el sistema público y el sistema privado. Muy bien, la pregunta 3 dice: una posta de salud jefaturada por una enfermera corresponde a la categoría 1.2, 1.3, 1.4, 2.1 o 1.1. Dice, ¿no? La posta de salud jefaturada por una enfermera. ¿Corresponderá a qué? Si hablamos que es un establecimiento de salud jefaturada por una enfermera, significa que éste no tiene
no tiene médico, ¿no es cierto? ¿Cuál será? ¿Qué nivel será? Es el nivel más bajo, pues, ¿no es cierto? El nivel 2.1, perdón, el nivel 1.1, ¿no es cierto? El nivel 1.1, ¿no? O sea, la posta de salud sin médico. El siguiente nivel es el nivel 1.2, que es la posta de salud con médico, ¿ok? Y después viene el 1.3, que es el centro de salud, y luego viene el 1.4, que es el centro de salud con internamiento, ¿no? Esos 4 primeros niveles, no se olviden, siempre deben de recordarlos. Muy bien. La pregunta 4 dice, el establecimiento de salud que tiene un servicio de UCI general es el 2.2, el 2.3, el 1.2, el 2.1 o el 1.1. La UCI general, ¿se acuerdan? Si es que es UCI, tiene que ser un hospital, ¿no es cierto? Debe ser un hospital. Entonces, no es el 1.2, que es el puesto de salud con médico, no es el 1.1, obviamente, que es el puesto de salud sin médico. Nos quedan los niveles 2, 2.1, 2.2, 2.3. 2.3 no existe, ¿no es cierto? Solo hay 2.1 y 2.2. ¿Cuál de estos será? El que tiene UCI general es el 2.2. El 2.1, acuérdense, tiene las 4 grandes especialidades, la emergencia, su sala de operaciones. No debe tener o no tiene UCI. Puede tener una unidad de vigilancia intensiva, que es distinto, ¿no? Pero UCI como tal no tiene, con personal propio, con enfermera, con médico, intensivista, no tienen los hospitales nivel 2.1.